Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Un placer estar con todos vosotros. Espero que me escuchéis bien. Entiendo que sí. Gracias por vuestra asistencia desde el Basque Culinary Center, que ya sabéis que este año estamos cumpliendo ese 10º aniversario. Y además agradecer, obviamente, a lo que es Cafés Baqué, que es nuestro sponsor en este momento para poder llevar a cabo esta sesión, en la que, bueno, durante estos 45 minutos, durante esta hora, 45 minutos, para luego dejar un poco de tiempo para que podáis preguntarme o preguntarnos dudas que tengáis al respecto, podamos hablar de 5 ideas prácticas para reducir lo que sería el coste de alimentos y bebidas en nuestros restaurantes. Porque en definitiva esto es un aspecto hoy en día fundamental, y más en la situación que estamos sufriendo en este momento, y con ganas de volver otra vez a estar operativos a 100%, y obviamente de recuperar esa optimización de nuestros negocios, ¿no? De alguna forma. Mi nombre es Luis Codo. Yo colaboro con el Basque desde hace ya prácticamente 10 años, digamos, como profesor de los másters de innovación, de F&B y demás. Aparte de esto, me dedico a nivel profesional al mundo del asesoramiento empresarial, precisamente a empresas del sector, y por otro lado, evidentemente, también soy empresario y he sido empresario de negocios de restauración y hostelería en la zona de Cataluña, en la cual, digamos, yo estoy ubicado. Como os decía hace un momento, ya sin más preámbulos, os planteo empezar con esta sesión. Y vamos a hablar rápidamente de esas 5 ideas prácticas que hemos planteado en esta primera sesión para reducir, como os decía, el objetivo es reducir el coste de alimentos y bebidas. Y sin más preámbulos, como os comentaba hace un momento, arrancamos ya con esas 5 ideas y arrancamos con esa primera idea que ya podemos empezar a plantear. Y la primera idea, y es que de alguna forma siempre estamos pensando en hablar de costes, siempre estamos pensando en reducir costes, siempre estamos pensando en cómo ajustar, digamos, esos costes que tenemos en las compañías. Y es obvio que ese es un objetivo que todos tenemos, pero también deciros que eso es relativamente sencillo y que de alguna forma, antes de plantearnos esa reducción de costes, uno de los aspectos fundamentales que nos tendríamos también que plantear sería cómo optimizar nuestra oferta de productos. Y esto en una situación como la actual, en la cual estamos sufriendo lo que llamamos habitualmente y lo que llama sobre todo un gurú de lo que sería la gestión empresarial como Nassim Taleb, este cisne negro de lo que es la pandemia, pues nos hace repensar estas cuestiones. Y una de las ideas que yo doy ahora mismo mucho peso en nuestros negocios sería el hecho de poder optimizar, en primer lugar, nuestra oferta de productos. ¿Y esto qué significa, esa optimización de la oferta de productos? Pues muy fácil. Revisar en este momento cuál es nuestra oferta y plantearnos una serie de objetivos. Primero, en una carta, en una oferta gastronómica, no tenemos, por definición, un número adecuado de platos. Es decir, cada restaurante obviamente es un mundo y, por tanto, como cada restaurante es un mundo, cada uno tiene que autorrevisar esa oferta gastronómica y plantearla con 2 objetivos muy claros. Uno son las economías de escala. Es decir, lo que sí que tenemos claro hoy en día, y en los últimos años hemos ido viendo y demás en muchos negocios, es que el 80% de nuestras ventas es fruto de un 20-30% de los platos que tenemos en la carta o en la oferta. Por tanto, esto tenemos que saberlo, es decir, saber exactamente cuál es nuestro 20-30% de oferta que nos supone ese 80% de las ventas. Eso es básico porque de alguna forma nos va a dar pistas posteriormente para otro tema que luego vamos a comentar, ¿no?
y que vamos a comentar no solo hoy, sino incluso mañana, en la segunda sesión que tenemos. En un segundo nivel, en un segundo objetivo, nos planteamos una definición que también es muy importante, que es cuantos menos platos, mejor. Y claro, esto dicho así puede parecer un poco extraño, pero tiene su sentido, porque dependiendo del tipo de negocio que tengamos, ya automáticamente con el simple hecho de reducir nuestra oferta, ya estamos ajustando la estructura de costes del negocio, ya que vamos a tener menos problemas de control, menos problemas de gestión, menos, digamos, incluso a veces proveedores, y por tanto esto nos va a plantear ya de entrada, de per se, ser mucho más eficientes. También es importante decir que esto no es que lo descubramos en este momento. Es decir, si por ejemplo viajamos al país vecino, a Francia, la gran diferencia entre Francia y nosotros a nivel gastronómico, en distintos aspectos, evidentemente, es que, por ejemplo, en los nuevos conceptos que en Francia ahora mismo se están imponiendo o están digamos, funcionando, hemos visto un denominador común, que es que la oferta es muy ajustada en la restauración. Es decir, se ha ido reduciendo poco a poco esa oferta. Por el hecho, básicamente, de esto que estamos comentando. De todas formas, dicho esto, si yo tuviera que decirle a alguien, oye, ¿cuál es ese estándar óptimo en el cual deberíamos empezar a plantearnos ese objetivo de platos? Pues mirad, ahí un poco os lo planteo. Por cada categoría de platos de vuestra carta, ese número 7 sería lo más adecuado. ¿Por qué? Porque matemáticamente hemos visto que nos permite combinar muy bien la oferta. Es decir, 7 primeros, 7 segundos, 7 postres, ¿vale? Nos da un montón, digamos, de combinaciones. Entonces, claro, dependiendo de cómo sea vuestra carta, si estáis trabajando, digamos, incluso digamos, con tapas, si estamos trabajando, digamos, con medias raciones, con raciones, pues ese número 7, de alguna forma por categoría, nos va a permitir un ajuste muy razonable desde un punto de vista del cliente e incluso nos permite un montón, digamos, de combinaciones. Y esto obviamente es un poco el objetivo que de alguna forma nos estamos planteando cuando intentamos determinar, como os decía hace un momento, cuál sería nuestra oferta óptima, ¿vale? a nivel de oferta gastronómica. Estamos hablando de costes, pero para mí es una premisa básica. Y como primera idea es que revisemos nuestra oferta de productos, porque eso, insisto, es un aspecto básico cuando vamos a replantearnos en este momento lo que sería nuestro negocio, ¿no? Nuestro modelo de negocio. Como segunda idea, vamos a plantear lo que sería algo que puede parecer sencillo y que luego realmente nos genera cierta dificultad, que es lo de mantener un sistema de control integral de los costes. Y esto enseguida vais a ver cómo lo planteo con un pequeño ejemplo o con un pequeño modelo que yo tengo, digamos, aquí incorporado, ¿vale? Para mí, tener un sistema de control integral significa trabajar en esta dinámica que estáis viendo aquí ahora mismo, digamos, mostrada, ¿no? en este slide que tenemos aquí. Si yo me planteara ahora mismo trabajar sobre la parte izquierda de este modelo, ¿vale? Obviamente, cuando estamos trabajando, acordaros que ahora acabamos de hablar de esa oferta gastronómica, pues aquí tenéis este primer nivel, la planificación de las cartas y menús que tenemos en nuestro negocio. Aquí lo tenemos, en esta primera parte, que es la oferta gastronómica. Ya la tenemos clara. Por tanto, el modelo implica lo siguiente. Si ya tenemos definido esa oferta gastronómica, el segundo paso, ¿cuál debe ser? Pues muy fácil, fijaros. No podemos, digamos, plantear una oferta gastronómica sin contemplar lo que sería saber y conocer perfectamente cuál es el coste teórico de cada plato. Es decir, el escandallo y la ficha de elaboración. ¿Por qué? Porque dentro de este módulo integral, y luego lo veréis, porque todo esto tiene un nexo común, luego lo veréis en las siguientes ideas que os voy enseñando, esta ficha de elaboración y este coste teórico de los platos es un estándar sin el cual no podemos conocer
el coste teórico o el consumo teórico, mejor dicho, también de nuestro negocio. Y por tanto, si no conocemos el coste teórico o consumo teórico de nuestro negocio, vamos a tener problemas a la larga. Y luego vais a ver por qué cuando incorpore una idea más que tengo por ahí, digamos, pendiente de enseñaros. Por tanto, estoy diciendo, si tenemos la oferta gastronómica diseñada, de esa oferta gastronómica, lo que vamos a plantear para cada plato va a ser el coste teórico de cada plato. Necesitamos saber exactamente cuánto nos cuesta cada plato, ¿vale? Y a partir de aquí se deriva un tercer elemento, con el cual muchos evidentemente ya trabajamos, ya trabajáis, que son las fichas de especificaciones de compra o de producto, ¿vale? Que es lo mismo. Es decir, ¿qué estamos diciendo? De la oferta gastronómica que hemos hecho, con esos 7 platos, si lo queremos plantear en base a esos 7 platos, lo que hacemos es diseñar lo que sería el escandallo por cada plato, por cada oferta que tenemos, por cada producto que tenemos ahí, y de cada escandallo que vamos a ir diseñando, vamos a obtener una ficha de especificaciones de compra o producto. Es decir, todos los productos que estamos diseñando en esa oferta gastronómica van a aparecer en una ficha de compras, o en una ficha, digamos, de especificaciones de compra. Y esta ficha de especificaciones de compra es la que determina este punto que veis aquí abajo, que estoy marcando ahora con el cursor, que son las necesidades cualitativas de producto. Es decir, ¿qué tipo de calidades voy a comprar a mis proveedores? Y claro, para poder saber esto, esas calidades que voy a comprar a mis proveedores, necesito sí o sí esa ficha de especificaciones de compra, que es la que le voy a mandar a mi proveedor. Pero claro, para poder hacer esto, necesito haber diseñado mi oferta previa y sobre cada plato de esta oferta haber diseñado mi escándalo. Esto nos genera trabajo, es cierto, nos genera trabajo, pero por eso os he puesto en este segundo bloque que tenéis aquí a la derecha y que estoy marcando con el cursor ahora, lo que sería el uso de las tecnologías de la información, que no es ni más ni menos que los famosos TPVs que tenemos en nuestros restaurantes. Es decir, en esos TPVs nos sirven todo, hoy en día, todo TPV nos permite llevar a cabo esa ficha de especificación de compra y ese coste, digamos, y ese escandallo de cada plato. Es decir, si nosotros hemos incorporado la oferta gastronómica con los correspondientes productos dentro de ese TPV, es muy fácil elaborar lo que sería el escandallo. Y a partir de ahí ya disponemos de lo que sería el sistema, digamos, de ficha de especificaciones de compra. Es más, hoy en día ya podemos disponer incluso de la relación de productos de nuestros proveedores dentro de nuestro sistema informático. Esto ya es factible. Es decir, si le pedimos a nuestro proveedor un listado con los productos, como todos los productos van identificados por códigos, podemos hacer esa importación en nuestro, digamos, software, en nuestro sistema de gestión, y a partir de ahí ya tenemos en nuestro sistema de gestión todo lo que hace referencia a los productos que vamos a comprar con ese proveedor. Por tanto, si hemos ajustado la oferta, hemos diseñado lo que sería el listado de escandallos y también hemos definido las especificaciones de compra, fijaros que ya tenemos parte de ese control integral que os decía yo antes. Ya por el simple hecho de hacer esto, vamos a ajustar costes. Por el simple hecho de hacer esto, porque lo hemos visto en el 95% de negocios. Es decir, si tú planteas este modelo y lo pones en marcha y lo vas revisando temporalmente para ver si realmente todo el sistema está funcionando correctamente en función de la previsión que hemos hecho de oferta, de lo que es las fichas de elaboración, de las fichas de especificaciones de compra, y esto lo hemos recopilado dentro de nuestro sistema informático, ya veremos, o ya veréis, cómo la estructura de costes se ajusta por el simple hecho de llevar a cabo este control. Porque ya nos estamos viendo pistas de lo que está pasando con los productos. De esos famosos 80-20 que os comentaba antes, ya detectamos dónde están las ventas y dónde se enfoca todo lo que sería, digamos, esa estructura de costes principal que tenemos en nuestro negocio. ¿Vale? Si a esto le añadimos, además, y aquí lo tenéis, la estimación de compras, que esto va en función de las ventas que tenemos, ya llegaremos a este resultado, que son las necesidades cuantitativas de compra que tenemos en nuestra casa.
en nuestro negocio. Por tanto, fijaros que con el simple hecho de poner en marcha lo que sería un sistema de control integral, ya vamos a repercutir en lo que es la estructura de compras que tenemos o los costes de compras que vamos a identificar en nuestro negocio. Entonces, fijaros, idea 1, oferta gastronómica, vamos a ajustarla, vamos a revisarla, vamos a identificar cuál es ese 80% de los productos, ¿vale?, que nos generan el 20%, ¿vale? Lo que antes hablábamos, perdón, el 20% de productos 20-30 que nos genera el 80% de las ventas. Vamos a determinarlos, vamos a identificarlos, ¿vale? Segundo, una vez tengamos claro esto, vamos a poner en marcha un sistema de control integral, es decir, no hace falta que sea informático tampoco, lo podemos hacer a mano, evidentemente, pero vamos a diseñar exactamente de esa oferta los escandallos que vamos a llevar a cabo por cada producto y a partir de ahí las hojas o la hoja de especificaciones de compra que vamos a negociar con los proveedores para poder determinar tanto los aspectos cualitativos de nuestros productos como los aspectos cuantitativos que vamos a llevar a cabo y que esto evidentemente a nivel tecnológico lo podemos incorporar desde nuestros TPVs o desde nuestros sistemas, digamos, de gestión, ¿vale? E insisto, cualquier TPV que tengáis en vuestro negocio en este momento hace este sistema. Es decir, este sistema integral de gestión lo hace cualquier sistema informático del mercado hoy en día. Todos lo hacen, sin discusión, es decir, sin excepción, todos lo hacen. Todos hacen este control de oferta. Todos se basan en un sistema, digamos, de productos, de una base de productos. Y esa base de productos, si la listamos y la valoramos a través de nuestros platos, de nuestros productos, ya tendremos esa primera aproximación a la estructura de costes de nuestro negocio. Y esto lo hace todo sistema informático. El problema es que necesitamos tiempo para hacer estas cosas. Pero bueno, tenemos que buscarlo, obviamente, ¿vale? Para que este negocio, digamos, nuestro negocio, pueda ser lo más eficiente posible. Perfecto. Si tenemos claro que la oferta es la clave, que tenemos que empezar por ahí antes de fijarnos en los costes. 2, si además ya vemos que necesitamos un sistema integral que nos, digamos, abarque todo el proceso de control, ahora sí, entremos ya en lo que sería la idea número 3, que es, y para mí un tema muy importante, que es la imputación adecuada de los costes en un negocio de restauración. Y vayamos a ver qué significa esto, de la imputación adecuada de los costes en un negocio de restauración. Fijaros en esto. Un error que detectamos habitualmente en muchos negocios, ¿vale?, es que es muy común calcular el coste de alimentos y bebidas en base a las ventas totales. Y esto, y lo digo así, ya nos marca un primer nivel de control, pero no es correcto. Es decir, si yo tengo las ventas y yo tengo, digamos, los costes de alimentos y bebidas, ¿vale?, si lo imputamos directamente sobre las ventas totales que tenemos en el restaurante, pues nos da un ratio, obviamente, que está muy bien como un ratio, digamos, como una media, pero no es correcta. ¿Por qué no es correcta? Porque nos está dando lo que llamaríamos una foto global. Nos está dando el bosque, ¿vale?, en global, ¿vale? Y nos está dando la imagen del negocio a nivel de costes de forma global. Y esto no es correcto. ¿Por qué? Porque lo ideal, como os pongo aquí en el segundo bloque, sería calcular el coste de alimentos en relación a las ventas de alimentos y el coste de bebidas en relación a las ventas de bebidas. Y esto que parece muy sencillo no lo es tanto. ¿Por qué? Porque nos obliga a desglosar las ventas de nuestro famoso TPV, que antes os comentaba, para poder calcular correctamente sobre cada nivel de ventas cuál es el nivel de costes adecuado. Por ejemplo, yo podría segmentar las ventas del TPV en menús, en carta, en tapas, en, por ejemplo, pescados, en carnes, en postres. Fijaros que he segmentado en 6 distintos niveles. Bueno, pues para estos 6 distintos niveles, yo debería tener 6 niveles de control de costes. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, las ventas de menús, debería tener una estructura, debería poder calcular los costes de menú. Si yo tengo las ventas de carta, debería poder tener un cálculo de control de costes de carta. Si yo vendo postres, debería tener también un cálculo específico de control de lo que son costes o consumos de postres. Es decir, estoy segmentando como si fuera un puzzle
Y para cada gama de productos que vendo, yo estoy incorporando la gama, digamos, de control de esos productos que vendo para tener el cálculo de los costes de dichas ventas. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo para que nos sea mucho más fácil. Aquí tenéis un sencillo ejemplo matemático. Fijaros, yo aquí arriba, lo que tengo aquí arriba son las ventas. Habitualmente, las ventas globales. Es decir, ventas de comida, pam, pam, 72.000 euros, ventas de bebidas, 20.500 euros, total, 92.500 euros. Esto es el 100%. Si yo desgloso el total de porcentaje en ventas la comida supone un 77,8% y las bebidas suponen un 22,2% en concepto de ventas. Fijaros qué ocurre. Yo tengo dos opciones de calcular esos costes realmente. Puedo coger esos 26.000, digamos, estos son los costes, 26.000 que tengo en coste de comida y los 7.500 que tengo en coste de bebida. ¿Esto de dónde lo saco? Evidentemente de las compras lo he podido sacar, ¿vale? Lo saco de las compras. Entonces, por tanto, yo he comprado por valor de 26.500 euros en comida, teóricamente, ¿vale? O también lo puedo sacar de las propias ventas. Si yo multiplico estas ventas de comida por el coste que he tenido de esas comidas, porque tengo los escandallos hechos, me va a dar estos 26.500 euros. Y lo mismo por las bebidas. Si yo multiplico las bebidas, las ventas que he hecho por el coste de esas bebidas que he vendido, me va a dar un coste teórico de 7.500 euros. ¿Vale? Esto sería, digamos, el coste de esas ventas. Fijaros qué ocurre. Si yo divido esos 26.500 euros por el total, que son los 92.500, me está dando un 28,6% de coste. Y si divido los 7.500 de bebidas por el total de 92.500 total de ventas, me está dando el 8,10% de coste. Si yo sumo esto, tanto en porcentaje como en euros, me da, fijaros, 34.000 euros y 36,7% de costes sobre ventas. Pero fijaros qué pasa cuando en la opción 2 yo cojo y digo, a ver un momento, yo tengo los mismos costes, 26.500, 7.500 en bebidas, 26.500 en comida, 34.000. Pero en vez de dividirlo, ese total de euros, por el total de ventas, lo divido por el total de comida. Lo divido por el total de comida, es decir, yo divido los 26.500 por los 72.000. ¿Qué me da exactamente aquí? Fijaros que me da ahora un 36,8%. Y si cojo los 7.500 y los divido por los 20.500 en bebida, me está dando un 36,58%. Que si lo sumo, fijaros que ya no es lo mismo. Pero claro, el total de costes, 34.000, si lo divido por los 92.500 en ventas, me da un 36,7%, que es lo mismo que teníamos aquí arriba. Pero cuando voy a un nivel de análisis mucho más potente, me doy cuenta, digo, ostras, es que las comidas no son el 28,6%, son el 36,8% realmente el coste que me supone. ¿Por qué? Porque ahora sí, lo estoy imputando correctamente, lo estoy haciendo sobre las comidas, no sobre el total. Y las bebidas las estoy imputando correctamente sobre las 20.500 ventas, no sobre el total de 92.500 como hacía en la opción 1. Por tanto, dicho esto, si yo tuviera que comparar la opción 1 con la opción 2, ¿cuál es la opción adecuada para poder calcular correctamente los costes? Pues evidentemente la opción 2. ¿Por qué? Porque me está dando una mayor fiabilidad sobre la estructura de coste real que yo tengo en mi negocio. Y a veces me puedo encontrar con cuentas de resultados o con digamos, listas de control de costes en el cual me dicen, oye, el 36,7% es el total de materia prima, el total de costes de materia prima sobre las ventas. Yo digo, muy bien, está muy bien, pero me sirve de poco. ¿Por qué? Porque sí que a nivel global me da una información y al menos a nivel global ya tengo una pequeña guía. Pero realmente el gran problema está aquí abajo, en la opción 2. Cuando yo soy capaz de detectar que realmente el coste de comida es un 36,8%, no un 36,7%. Y el coste de bebida es un 36,5%, no un 36,7%. Porque aquí sí que ya tengo una información mucho más fiable para poder ir incluso a nivel más de detalle
y analizar de forma adecuada qué está pasando con los alimentos y qué está pasando con las bebidas. Por eso os decía antes, si vuestro software de gestión lo configuráis para que os genere un informe de ventas adecuado, ya vais a reducir automáticamente los costes. ¿Por qué? Porque vais a ver los costes reales que os supone. Lo que ocurre es que trabajamos habitualmente, depende evidentemente del negocio, con el total de costes, y ese 36,7% de coste, digamos, average, de coste medio, nos quedamos con la copla de esta idea. Decimos, el coste de materia prima que tengo yo en mi negocio es el 36,7% de medio. Y tú dices, pues muy bien, está bien, pero no es a lo que deberíamos llegar. ¿Por qué? Porque deberíamos llegar a la segmentación adecuada. Si yo vendo tantos menús, ¿cuál es el coste real de esos menús en porcentaje? Si yo vendo tantas cartas, ¿cuál es el coste real de esas cartas? Si yo vendo, por ejemplo, tantas tapas o tantas raciones de tapas, me invento, ¿cuánto supone ese coste real en función, digamos, de ese desglose que yo tengo? Entonces, una idea muy práctica para poder llevar a cabo un mejor control de costes es hacer el desglose adecuado en función de lo que queramos controlar. Es decir, si mi desglose de ventas es un desglose mínimo, solamente calculo comidas y bebidas, no voy a poder hacer mucho más control que el que veis aquí, este que veis aquí, ¿vale? Pero imaginaros que si en un segundo nivel yo consigo un desglose, digamos, de ventas mucho más fiable, es decir, mucho más segmentado, menús, postres, carta, primeros, segundos, pescados, carnes, lo que queráis. Esto se puede hacer con el TPV, no hay ningún problema. Pues ya tendría una estructura de costes aquí abajo, ¿vale? En que la estructura de consumo, ¿vale? Sobre ventas sería mucho más fiable. Sería mucho más fiable porque tendría sobre cada línea de producto o sobre cada línea de gamas de producto, tendría un porcentaje de coste mucho más real, mucho más ajustado, que es lo que estoy buscando en esta tercera idea que os estoy proponiendo. Imputar correctamente los costes. Lo que ocurre es que para hacer esto necesitáis sí o sí el TPV. Y necesitáis sí o sí que el TPV os dé una información mucho más, digamos, mucho más fiable de vuestro negocio. ¿Vale? Y eso es otra de las ideas que ahora vamos a ir avanzando ya para poder entender correctamente, digamos, cómo plantear esto, porque al final fijaros que va todo muy ligado. Es decir, yo he hecho esa definición de la oferta, la he revisado, la he ajustado ese 20, 30 sobre 80% de las ventas. 2, a partir de aquí ya me preparo ese sistema integral, que es escandallos, fichas, digamos, técnicas y el listado de productos que voy a ir a buscar a los proveedores. Y a partir de ahí, una vez tengo toda esta información y ya estoy operando, yo lo que hago es ajustar correctamente o imputar correctamente la estructura de costes en base a este sistema que os estoy enseñando en este momento de cómo hacer correctamente esa de cosas que tenemos. ¿Vale? Ese sería un poco el proceso, fijaros, que vamos siguiendo poco a poco. ¿Y por qué planteamos esto? Para llegar a la número 4 que tenemos en este momento, que esto es muy importante. Necesitamos conocer cuál es el coste teórico en relación al coste real. Esto es una reflexión que es importante tener. Nos marca un poco de nuestro negocio, ¿vale? De cada día. Entonces, fijaros, cuando yo os estoy en lo que es coste teórico hacia lo real, ¿a qué me refiero? Pues fijaros, aquí en juego los... Y esto es una discusión que tenemos habitualmente con, digamos, muchísimos negocios, ¿no? El control de inventarios. Oye, ¿es necesario el control de inventarios? ¿No es necesario el control de inventarios? Oye, pues yo soy partidario de que sí que es necesario ese control de inventarios. Por una sencilla razón, porque el control de inventarios nos da el coste real de las ventas del negocio, ¿vale? O de los consumos, perdón, del negocio. Fijaros, otra vez os tengo un pequeño ejemplo. Aquí en la parte izquierda, lo que veríamos en un negocio es que si no tenemos un inventario, si no hacemos inventario, básicamente cogemos las... ¿vale? Insisto, es un ejemplo.
y el coste de las ventas. ¿De dónde sacamos ese coste de las ventas? ¿Vale? Pues evidentemente, digamos, de las ventas que hemos tenido, ¿vale? De las ventas que hemos tenido. Entonces, en este caso, yo he tenido, si lo paso a una cuenta de resultados, fijaros, lo tengo aquí, yo he tenido 25.000 euros en ventas, ¿vale? 25.000 euros en ventas. Y lo que tenemos aquí, de esos 25, si yo imputo a esas ventas los costes de esas ventas hechas, ¿vale? Lo tenemos aquí arriba, son 10.000 euros, ¿vale? Que lo pongo aquí abajo, 10.000 euros, ¿vale? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, si yo he vendido por valor de 25.000 euros, que lo tenéis aquí abajo, que es el 100% en ventas, y esas ventas las multiplico por los costes de cada producto vendido, escandallo, me va a dar el coste de las ventas, 10.000, ¿vale? Fijaros que yo no he hecho ningún inventario aquí arriba, ¿eh? No estoy haciendo ningún inventario. El inventario lo hago en la opción 2. Entonces, fijaros, esas 10.000 lo meto aquí, lo imputo, por tanto, si yo resto de las ventas los 10.000 euros que he hecho con el coste de las ventas, que es un 40%, me está quedando un beneficio bruto del 60%, ¿vale? Por tanto, fijaros que esto es un poco lo que me dice, digamos, el sistema, simplemente habiendo diseñado lo que sería el coste teórico. Aquí tenemos el coste teórico, que el coste teórico sale de multiplicar las ventas por los costes de esas ventas. Es decir, si yo vendo un plato de ensalada, si yo multiplico la venta de ese plato de ensalada, ¿vale?, por el coste, el número de platos que he vendido de ensaladas, por el coste de cada ensalada, tendré los costes totales de esas ensaladas vendidas. Esos costes totales son lo que llamaríamos coste teórico, que lo tenéis aquí abajo. Coste teórico, ¿vale? Esos 10.000. Pero ¿qué ocurre cuando yo voy a hacer los inventarios? Que es la opción 2 que tenéis aquí. Tengo las mismas ventas, 25.000, y claro, yo voy a hacer el inventario y digo, vamos a ver, yo ese mes he comprado por valor de 10.000 euros, ¿vale? Fijaros, ¿qué tengo aquí? El inventario inicial que tenía, los 3.000 euros, menos el inventario final, que es lo que me queda en bodega, 6.000 euros, total, me da un coste total de 7.000 euros en ventas. Por tanto, yo he vendido, ¿vale? El valor real, digamos, de las ventas vendidas son esos 7.000 euros que yo tengo, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿qué ocurre aquí? Si yo esos 25.000 euros le imputo el coste de las ventas, que ya no son 10.000, ¿vale?, que son 7.000, ¿vale?, porque tengo en almacén productos que no he vendido, ¿vale?, realmente el coste de las ventas ya no es un 40%, es un 28%, ¿vale? Perdonad, aquí hay un error en el porcentaje, ¿eh? Es un 28%. Si yo resto de esos 25.000 los 7.000 euros que tenemos aquí de coste real de las ventas, resulta que el beneficio bruto no son 15.000, son 18.000, 72%. ¿Por qué? Porque resulta que hay 3.000 que los tenemos todavía en el almacén, que realmente no he vendido. Claro, este ejemplo, fijaros que nos ilustra muy bien una problemática de muchos restaurantes, que es la siguiente. Si yo comparo el coste real de lo que he vendido con el coste teórico de lo que, perdón, el coste teórico de lo que he vendido con el coste real, que es lo que tengo en almacén, en inventario, ¿vale? ¿Debería cuadrar lo mismo? Pues debería, pero nunca cuadra, ¿vale? Aquí es un ejemplo, insisto, extremo, ¿eh? Fijaros que tengo una diferencia de prácticamente, nos vamos a 12 puntos, es una pasada, ¿vale? Esto no debería ser así, debería ser mucho menos, ¿no? Pero fijaros que si yo tengo lo que es la comparativa entre lo que es el coste real, ¿vale?, y el coste teórico, ¿vale?, lo que me está diciendo es qué diferencia hay de porcentaje entre lo que está pasando cada día en mi restaurante. Y eso es lo que me está diciendo, que imaginaros que tenéis un coste teórico sobre ventas de un 40%. E imaginaros que vuestro coste real, una vez hecho los inventarios, os sale un 41%, diferencia de un punto. Bueno, pues esto no es problemático. Pues lo problemático es que imaginaros
que en vez de tener un 40% un 42, un 41% en coste real, ¿vale? Tuvieras un 43%. Es decir, coste teórico 40%, coste real 43%. Aquí tendríamos un problema, porque me está diciendo, tengo una desviación del 3%, aquí está pasando algo. Ya sea por arriba o por abajo. ¿Vale? Entonces, claro, esto es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque esto de alguna forma nos va a dar información muy importante de cómo se comporta nuestro restaurante. Y esto lo resumo aquí. Fijaros, un inventario final inexacto significa una declaración errónea del verdadero coste de los alimentos. En un negocio como el nuestro, con márgenes muy bajos, en el que las ventas pueden fluctuar mucho, los costes de materia prima exigen un control constante. Por tanto, si nosotros revisamos semanalmente el coste real contra el coste teórico, o coste teórico del TPV contra el coste real de los inventarios, voy a tener un ajuste mucho más fiable de lo que está pasando en mi negocio. Porque si espero a final de mes para ajustarlo, si tengo desviaciones, pues me va a costar mucho. ¿Por qué? Porque no tendré tiempo. Porque luego para recuperar la desviación de costes los siguientes meses va a ser muy, muy complicado. Va a ser muy complicado. Por tanto, quedémonos con esta idea. Del TPV voy a sacar el coste teórico, los platos vendidos por su coste. Y del inventario, del control de inventario, voy a tener el coste real. Si cruzo los dos y tengo desviaciones por encima del 2-3%, preocupémonos, porque quiere decir que algo está pasando. O escandallos que no se aplican correctamente, raciones mal aplicadas, mermas no controladas, robos, podría pasar, evidentemente. Esa desviación, ya sea por debajo o por arriba, nos va a dar pistas de lo que está pasando en mi negocio. Coste real contra coste teórico. ¿Vale? Cuarta idea que ya podemos, digamos, poner en marcha a través de nuestro TPV y a través de los inventarios que teóricamente ya estamos, o de alguna forma estamos haciendo. Y finalmente, la idea número 5, que nos va a llevar estos próximos 5 minutos. Estandarizar el proceso de compras. Y cuando hablo de estandarizar, ¿vale? Estandarizar significa ni más ni menos tener o poner en marcha 4 herramientas o 3 o 4 herramientas muy básicas para que nuestro proceso de compras funcione adecuadamente. Y esto se puede hacer rápidamente y se puede empezar a hacerlo mañana mismo. Y es lo siguiente. Es decir, cuando hablamos de estandarizar el proceso de compras, ¿qué estoy diciendo? Me refiero a lo siguiente. Si ya tenemos los proveedores hechos, ya tenemos la oferta gastronómica, ya tenemos el listado de productos, ya hemos seleccionado los proveedores. Por tanto, ya los tenemos homologados. Pues venga, siguiente paso. Ya tenemos el listado de compra. ¿Cuál es el punto muy importante que nos falta aquí? Meter, por eso está marcado en negrita, el uso de órdenes de compra. Es decir, si plasmamos en papel las compras que hacemos en los restaurantes cada día, veréis cómo vamos a reducir costes. ¿Por qué? Porque el simple hecho de apuntar las cosas en papel hace que tengamos que pensar correctamente qué compras hacemos. Ahora bien, si el proceso simplemente es coger un teléfono y llamar, oye, me hace falta esto, porque es lo que estoy pensando en este momento, así vamos a seguir manteniendo la estructura de costes igual. Si antes de hacer ese telefonazo, coger el teléfono, nos dedicamos obligatoriamente a completar esa orden de compras, ya vamos a ajustar la estructura de costes. ¿Por qué? Porque vamos a estar pensando en lo que me hace falta y si realmente me hace falta. Porque vamos a hacer ya un control previo, o sea, porque ya internamente en nuestro cerebro estamos ya haciendo una primera reflexión de estructura de costes. ¿Vale? Claro, no se acaba ahí el tema. El siguiente paso, ¿cuál es? Esto que veis aquí, que marco aquí, el control de recepción de productos. ¿Qué significa esto? Si hacemos el esfuerzo de utilizar órdenes de compra, si hacemos el esfuerzo de ya tener claro qué especificaciones de producto vamos a comprar, las calidades. Con todo esto, solo nos falta, evidentemente, tener un control de recepción de productos. Y os garantizo que en aquellos que no hagáis control de recepción de productos porque no tenéis tiempo o porque consideráis que no tiene sentido, el simple hecho de dedicar de forma aleatoria, no siempre, de forma aleatoria inclusive, hacer un mínimo control de pesajes, de temperatura, de unidades, ya veréis cómo os va a crear una actitud, digamos, de control
que os va a hacer reducir el coste de materia prima. ¿Vale? Y esa parte yo creo que es importante que la tengáis en cuenta. ¿Vale? Sé que a veces requiere trabajo, pero es que la excelencia en un negocio requiere trabajo. Es que si la excelencia fuera simplemente pensar y que las cosas funcionaran, hombre, todo el mundo sería excelente. Pero el negocio no funciona así, como os podéis imaginar. Dicho esto, oye, para terminar, ya este último 2 minutos que tenemos ahí encima de la mesa, y así vamos a rajatabla con nuestro horario. Aquí lo que os he puesto básicamente es el modelo, es el resumen de lo que hemos estado hablando en este momento. El resumen. ¿Qué hemos hecho? Escandallos. Si tengo los escandallos, yo sé el consumo teórico. Siempre sabré el consumo teórico o el coste teórico de lo que estoy vendiendo en mi negocio, porque lo saco de los escandallos. Número de platos vendidos multiplicado por el coste de cada plato me da el consumo teórico o el coste teórico. ¿Qué ocurre? Que a partir de aquí debo controlar las operaciones, que es almacenaje, recepción, inventarios y aparte otros, digamos, vamos a llamarle otros consumos o costes no previstos, el personal, por ejemplo, las mermas, las invitaciones. Si todo esto lo tengo que llevar, digamos, controlando en la empresa, anotándolo. A partir de aquí, yo tengo los inventarios. Si hago los inventarios, tengo lo que es el consumo real. Y por tanto, si yo comparo consumo real con consumo teórico, ¿qué estoy obteniendo? Básicamente, una información muy, muy clara de lo que supone la desviación entre consumo real y consumo, digamos, teórico. Si la desviación está por encima de los 2 puntos, 3 puntos, preocupémonos. Quizás estamos perdiendo aquí parte de control. No controlamos mermas, no controlamos invitaciones, no controlamos consumo de personal. O también puede ser aquí, no se elabora correctamente en cocina, no controlamos correctamente productos en la recepción, en su almacenaje. Esto podría llegar a pasar. ¿Vale? Esa es básicamente la idea. Es decir, fijaros que todo este modelo, al final, lo hemos desglosado en esas 5 ideas básicas para que a partir de mañana ya podáis empezar a aplicar estas 5 ideas en vuestro negocio. ¿Qué es complejo? Hombre, no es complejo. Seguramente ya lo hagáis. Lo que simplemente tenemos que hacer es un pequeño ajuste en muchos aspectos, ¿vale? Pero esos aspectos, ese ajuste que estamos haciendo, ¿vale? Es básico por lo siguiente, y eso es un poco la reflexión con la cual me gustaría terminar hoy, que es esto que os enseño a continuación. Al final, el tener una actitud de control, ¿vale? Esto implica ya de por sí mejorar mermas, ineficiencias, tanto por vuestra parte como por la parte de vuestro equipo de trabajo. Es decir, si vosotros no sois los primeros que tenéis esa actitud de control, el resto del equipo evidentemente no lo hace. ¿Por qué? Porque esa actitud de control no se ve reflejada en el día a día de nuestros negocios. Por tanto, fijaros que termino con esto. Cuanto más actitud de gestión, mejores resultados. Cuanto más actitud de control de costes, mejores resultados. O sea, al final, las 5 ideas que yo os he intentado transmitir esta mañana, digamos, son ideas muy básicas, muy sencillas. ¿Con cierta complejidad algunas? Sí, por supuesto, pero para eso estamos aquí. Pero para mí lo que es más importante dentro de esta explicación, dentro de este hilo conductor que hemos intentado hablar hoy, es esa actitud de gestión. Cuanto más actitud de gestión, mejores resultados. Y la situación actual que tenemos, cuando todo esto despegue, que despegará, por supuesto, y la gente regrese, que regresarán, ahí hará falta mucha actitud de control. ¿Por qué? Porque deberemos mejorar los márgenes y podremos mejorar y optimizar esos márgenes. Y para mí esa es la parte fundamental de este negocio, que esos pequeños márgenes que tenéis los podamos hacer cada vez más grandes. Y esa es la suma de varias cosas, el control. Como os decía antes, chicos y chicas, yo por mi parte, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues evidentemente estoy aquí para responderla en estos últimos 5 minutos sobre estas 5 ideas que os he intentado transmitir, ¿vale? En estos momentos. Entonces, a partir de ahí ya dejo, digamos, el canal abierto para que podamos comentar cualquier tipo de dudas que los asistentes hayáis tenido en este momento. No sé si tenéis alguna pregunta. Hola, hola Luis. Muchas gracias por esta primera sesión de hoy. Si te parece, te voy a ir trasladando las dudas que bueno, están escribiendo los interesados y las personas que se han inscrito en esta primera sesión.
Por Comenzamos supuesto. con la primera, si te parece. Sí. De acuerdo. La primera pregunta es, ¿cuánto debe ser el margen mensual entre compras y ventas de comida, bebida? ¿Nos puedes aclarar esto, por favor? Margen mensual os referís a lo que sería los márgenes, digamos, de beneficio que podemos obtener en el restaurante. ¿Os referís básicamente a esto cuando hablamos de margen? Entiendo que sí, ¿no? Entendemos que sí. La verdad es que Vale. no nos han comentado nada más al Vale. respecto. No, 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 es una buena pregunta porque básicamente yo siempre estamos reflexionando en las compañías, evidentemente, en este tipo de estándares, ¿no? Es decir, ¿cuánto debe ser, digamos, el margen que podemos obtener? ¿Cuánto debe ser, digamos, el coste medio que podemos tener y demás? A ver, yo aquí esto me genera ciertos problemas siempre, porque siempre digo lo mismo, depende de cada empresa. Me explico, me explico. No es lo mismo una empresa que esté trabajando, un restaurante que trabaje, por ejemplo, con pescado fresco y que su producto estrella sean los pescados, ¿vale? Que una empresa que, por ejemplo, un restaurante que trabaja en pizza y pasta. Los márgenes van a ser mucho más altos, como os podéis imaginar, en pizza y pasta que en pescados, ¿vale? Esto ya no, de entrada. Dicho esto, claro, cuando hablamos de márgenes de beneficio, digamos, en un restaurante, hoy en día la casuística es absolutamente, digamos, enorme. Es decir, nos encontramos con márgenes nosotros, por ejemplo, de restaurantes independientes. Cuando digo independientes me refiero a restaurantes familiares, pequeños negocios, que van en márgenes del 6% o 10% netos antes de impuestos, ¿vale? Con su correspondiente, digamos, estructura, ¿vale? Del 6, 10, 12%. Pero luego nos encontramos, por ejemplo, restaurantes de tipo, digamos, organizado, que son grandes cadenas con márgenes incluso superiores, que pueden llegar hasta el 15 y el 20%. Nos podríamos llegar a encontrar con estos márgenes, ¿vale? Dicho esto, dependerá mucho de cada negocio. Entonces, claro, en la medida en que consigamos que la estructura de costes costes reales y costes teóricos, esto lo tengamos más ajustado y los vayamos supervisando, digamos, yo recomiendo semanalmente, si no quincenalmente. Con esto, al menos, ya veréis cómo a la larga esa estructura, esos márgenes se van incrementando poco a poco. Y lo que es un 0,5% de margen incrementado cada mes, evidentemente nos va a generar, digamos, a final de año, un retorno muy importante en lo que son, digamos, los márgenes finales o lo que nos queda neto antes de impuestos, digamos, en nuestro negocio. Por eso es importante ese control que os decía yo antes, esa actitud de control que tenemos que llevar a cabo mes a mes, porque si no la tenemos, difícilmente esa actitud luego no se ve reflejada en la estructura de costes, en los números que tenemos en el negocio. Esa es la parte más importante. De acuerdo, muchísimas gracias, Luis, por contestar a la primera pregunta. La segunda está relacionada con, pues bueno, con tema de proceso de compra. Nos trasladan, pues bueno, a ver qué planificación óptima harías del proceso de compra y al mismo tiempo que para la recepción de productos, ¿qué planificación óptima consideras que es la mejor? Vale, voy por partes. Para el tema de la planificación de compras, yo creo que es importante que y eso es como digamos, las cadenas organizadas trabajan, ¿vale? Que es básicamente sobre la previsión de ventas. Sé que esto es una discusión que es difícil de manejar con restauración pequeña, independiente. ¿Por qué? Porque la previsión de las ventas, ya sé que todo el mundo me dirá, hombre, esto es muy flexible. Depende mucho de cada digamos, temporada. Sí, pero os puedo garantizar que haciendo una buena analítica a través de los TPVs que tenemos, ¿vale? De los TPVs, los ordenadores que tenemos, y pudiendo calcular la previsión de ventas o al menos la previsión de afluencia que tenemos en nuestros restaurantes, por ahí vamos a optimizar muy bien lo que sería la parte de previsión de compras. Porque al final la previsión de compras debe cuadrar con la previsión de ventas. Es decir, yo tanto vendo, tanto gasto. ¿Vale? Porque al final, y eso es una discusión que tenemos a veces con muchos clientes y que vemos en muchos clientes, es el dinero tiene que estar en los platos, ¿vale? Y en vuestra caja, no digamos, no en las cámaras frigoríficas. Eso es un error que a veces vemos en mucha restauración, que el dinero está metido en las neveras, en los congeladores,
digamos, en las estanterías digamos, de los almacenes. Ahí no tiene que estar el dinero. O sea, ya sé que hacemos la previsión de ventas, la forma que nosotros consideramos. Pero yo creo que que en la medida que podamos optimizar esto, cada vez mejor. Y más hoy en día, que digamos que los proveedores, al final, nos permiten, digamos, comprar de forma mucho más recurrente sin tener que estar trabajando digamos, en una vez cada 15 días, por ejemplo, de servicio, sino que nos dan servicio casi cada día. Por tanto, la previsión de compras debe hacerse lo más exacta posible en función de la previsión de las ventas. Y esto, que mañana lo comentaremos, por cierto, todo este tema de la previsión de las ventas, cuando hablemos del prime cost, es un aspecto fundamental, ¿vale? Y luego, toda la parte, digamos, de la previsión de productos y demás, o del control de productos, como os decía antes, para mí es una parte muy importante y son errores que a veces no llevamos a cabo porque no lo implementamos correctamente. Es ese control que os decía yo antes de la recepción de materia prima, de los productos, recepción de productos que tenemos. Es decir, al final la idea es que nosotros esa actitud de control de producto nos va a llevar a, digamos, un resultado que va a ser una mejora de la percepción, tanto por parte de nuestro equipo de trabajo como por parte de los proveedores, de que realmente somos conscientes de que en cada langostino, gamba que entra en nuestro restaurante, lo vamos a medir y vamos a revisar cómo es digamos, esa compra, ¿vale? Ese peso, ese control de temperatura. Todo esto lo vamos a mirar porque esa actitud la estamos trasladando, insisto, al personal y la trasladamos también a los proveedores. Y os puedo garantizar que a veces identificamos muchas mejoras, muchos aspectos que tenemos que mejorar en ese proceso. Yo entiendo que los últimos, ahora mismo, evidentemente con plantillas muy ajustadas, con estructuras de personal, que esto mañana lo veremos, muy ajustadas, esto se hace complicado. Pero bueno, no implica para que aleatoriamente, no hace falta hacerlo de forma continua, esta previsión digamos, de control de productos lo podamos de alguna forma, digamos, calcular. Y dicho esto, una última idea es que yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en hostelería es la planificación, ¿vale? Nos cuesta mucho planificar muchas veces. Y siempre hablamos de flexibilidad, 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 y la flexibilidad ya la tenemos. El personal, el equipo humano ya trabaja, digamos, muchas horas al día en función de ser flexibles, en función de cuándo viene un cliente, cuándo se va un cliente, etc. Pero la planificación previa, que nos viene dado por el TPV, por el control de costes, por el control, digamos, de personal, todos estos aspectos que, como os digo, hablaremos mañana, yo creo que ahí es donde en esa planificación tenemos que dedicarle, digamos, un poco más de esfuerzo, un poco más de tiempo. ¿Vale? Que a veces esto, pues evidentemente, nos cuesta mucho hacerlo porque no nos engañemos. La planificación es aburrida. Es aburrida planificar, estar sentado delante del ordenador varias horas. No nos gusta, es difícil. Pero bueno, es parte de nuestro negocio, como os podéis imaginar. De acuerdo, muchísimas gracias nuevamente, Luis. Si te parece, bueno, y aunque tenemos varias preguntas más que nos han hecho nuestros espectadores, vamos a trasladarte la última ya que nos quedamos muy cortos de tiempo. Te trasladamos la última. ¿Cómo se lleva a cabo un inventario? ¿Cuál es el mejor método para hacerlo? ¿Qué nos recomiendas, Luis? Es una pregunta muy interesante, porque fíjate que hemos hablado de inventario, es verdad que luego con las prisas, como tenemos los tiempos marcados, no he acabado de explicar esto. Pues mirad, yo recomendaría personalmente que, primero, para hacer un inventario, hay que, primero, diseñar el proceso de cómo hacer ese inventario. Me explico. Al final, un inventario es tan sencillo como seguir siempre el mismo protocolo, es decir, el mismo recorrido para hacer el inventario. Y eso implica coger un papel, ¿vale? Y bajar al almacén y decir, vamos a ver, si yo tuviera que hacer un inventario ahora mismo, ¿cómo empezaría a hacerlo? Me marcaría un recorrido. Oye, pues voy a empezar por aquí. ¿Por qué? Porque es lo que tengo más, digamos, más acceso rápido. Luego voy a seguir por aquí, luego voy a seguir por aquí y luego voy a acabar aquí. Es decir, este protocolo, digamos, este recorrido de cómo hacer el inventario, yo creo que lo tendríamos que poner en un papel. Y luego, dentro de ese inventario, especificar qué productos vamos a inventariar, porque los tenemos abajo, ¿vale? Los tenemos en el almacén, digo abajo o arriba, no lo sé, los tenemos en el almacén. Y a partir de ahí, si yo diseño el recorrido
y pongo los productos, ese inventario se hace en 10 minutos. Se hace en 10 minutos. Pero claro, tenemos que hacer antes esa otra vez planificación. Yo bajo abajo o arriba, cojo un papel, en ese papel lo diseño para poder colocar ahí directamente cuál va a ser el recorrido del inventario, cómo lo voy a llevar a cabo, qué productos voy a mirar, cómo lo voy a mirar, ¿vale? Y esto, que además se puede hacer de forma, digamos, de forma tecnológica, aunque ya no lo complico tanto, pero con un papel se puede hacer. Yo haría esto. Y una vez tengo este diseño y lo tengo ya asumido, luego, ¿qué haría? Al equipo humano que tiene que llevarlo a cabo, se lo explicaría. Oye, mira, este es el proceso que vamos a seguir a cabo en este inventario. Hay que empezar en este punto y acabar en este punto. Y durante este punto tienes que revisar punto por punto estos aspectos o estos productos que estás viendo aquí. ¿Vale? Claro, eso te implica organizar correctamente el almacén para que tenga todo el orden y todo el sentido del mundo, lógicamente. Pero fijaros cómo si planificamos correctamente y organizamos cómo queremos llevar a cabo el inventario, que es, insisto, el recorrido que llevaremos a cabo por el almacén, los productos que vamos a mirar, y esto implica tener las estanterías correctamente ordenadas, se hace muy rápido. O sea, se hace muy rápido. Pero antes de esto, obviamente, hay que intentar planificar correctamente lo que sería el recorrido de ese inventario. Muy bien, muchas gracias, Luis. Muchas gracias al resto de los espectadores también por asistir a esta primera sesión. No tenemos ya mucho más tiempo, por lo que vamos a tener que dejarlo aquí. Recordar que mañana tenemos una segunda sesión, ¿verdad, Luis? Mañana Sí. volvemos a la carga con la segunda sesión relacionada con los costes. Y bueno, os esperamos a todos vosotros. Muchas gracias nuevamente, Luis, por tu tiempo durante la sesión de hoy. La verdad es que ha sido muy interesante. Esperamos que el resto de los espectadores también hayan aprendido y se lleven algo a casa. Ese es el objetivo. Que con alguna idea que se lleven, vamos, yo estaría ya súper contento, obviamente. Muchísimas gracias y mañana nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Nosotros, hasta luego. Adiós a todos. Adiós.